Gobierno y sociedad en diálogo constante. Hablando de política con Roberto Trab. Hablamos de política y Roberto Trab te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy bien, buenos días, Pedro. Buenos días a todo el auditorio. Pues aquí, comprando cachitos, mi querido Pedro. Vamos a comprar unos cachitos, a ver quién se saca la rifa del tigre, ¿no? Porque quien se saque el avión presidencial, pues va a salir perdiendo, ¿no? Con todo lo que cuesta mantener el avión, pues no creo que nadie compre cachitos. Pero bueno, vámonos al análisis de la semana, querido Pedro. Fíjate que esta fue una muy mala semana para el presidente en general. Mi evaluación, te diría que fue una semana reprobatoria en términos de comunicación, en términos de estrategia. El balance en cuanto a las encuestas nos deja una ligera caída con respecto a la semana anterior de 1 punto, ¿no? Y esto es normal, podemos decir que es normal, es lo que se viene viendo, es lo que venimos viendo a lo largo del periodo que hemos estado midiendo a la aprobación del presidente. En los temas seguridad, corrupción, empleo y pobreza, se ve un ligero repunte con respecto a diciembre, pero ya decíamos la semana pasada que diciembre es un mes en el que todos los indicadores de opinión pública se descomponen porque cambia el comportamiento social, ¿no? Entonces, más que entrar esta semana a profundidad a estos datos, yo sí quisiera dar quisiera que hiciéramos memoria de esta semana de 2 temas que siento que le están afectando mucho al presidente en la imagen y que si no corrigen pronto les van a afectar. Primero, el tema de salud, ¿no? El tema de salud, Pedro. Yo quisiera que hiciéramos el ejercicio. Yo sé que hay muchas opiniones allá afuera, si está bien, si está mal, si está mejor que el anterior, si está peor que el anterior, etcétera, etcétera. Lo cierto es que este sistema de salud, en el libro, en el papel, en el análisis, tiene una intención transformadora, ¿no? Es un sistema de salud que buscará la gratuidad en los servicios de salud en todos los niveles en el largo plazo, ¿no? Esto, en algún día tendremos, lo dice el presidente, un sistema de salud como lo tienen los países nórdicos. Pues sí, nada más que eso no lo dijeron y no lo comunicaron. Es decir, insisto, suponiendo sin conceder que esa es la intención, que hacia allá va, que se está construyendo en ese sentido, Pedro, esta semana la comunicación del presidente y de los funcionarios con respecto al sistema de salud fue completamente errática, se contradecían entre sí. El pobre señor Ferrer, que por cierto me parece en términos de vocería, en términos de estrategia de comunicación, pues un extraordinario vocero, porque salió en 20 entrevistas a taparle todos los errores de comunicación, todas las ocurrencias que decían unos y otros con respecto al INSABI. Ahí iba Ferrer a dar la cara, muy paciente, muy bien, pero pues todas las contradicciones en las que incurre el presidente obviamente le restan credibilidad. Y cuando los medios comienzan y los propios enfermos comienzan a reportar algo que ya pasaba, Pedro, no es que la escasez de medicamentos sea algo nuevo, era algo que ya pasaba en los sexenios anteriores, se robaban las medicinas, etcétera, etcétera, pero en un gobierno nuevo, Pedro, que supuestamente cambió las cosas, la gente no lo iba a tolerar. Entonces, ¿qué pasó? Pues esta semana, entre las contradicciones del presidente, entre las denuncias ciudadanas, entre las denuncias de los propios medios de comunicación, Pedro, el asunto de salud yo creo que le va a costar al presidente seguramente en su aprobación. Y el otro tema es el avión presidencial, el gran símbolo de la anticorrupción. Pedro, tú sabes que el avión presidencial, en términos de valor económico, en términos de valor real, el hecho de haber vendido, haber puesto a la venta el avión presidencial, poco o nada le afectaba a las finanzas públicas, de hecho le afectaba negativamente a las finanzas públicas de este país, pero el acto simbólico de haberlo ido a vender, Pedro, pues era un acto heroico, bravío del presidente que decía no más de no más de los abusos
de los funcionarios sobre el poder público, no más del uso de recursos públicos de manera irresponsable. Y muchos le advirtieron, esto va a ser un fracaso, no se puede vender, el leasing, presidente, mire, muchos advirtieron esto en la opinión pública, los voceros, los opinócratas anti-López Obradoristas criticaron de ignorante al presidente, es que no sabe, no entiende lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasó, Pedro? Pues que el regresar el avión presidencial a México le dio la razón a la comentocracia anti-López Obradorista, porque al final del día, pues sí, fracasó el intento de vender el avión. Hoy el tema de salir con la rifa del avión presidencial con boletos de 500 pesos, me parece que es una manera del presidente de decir no lo voy a usar, ¿no? Porque ante la duda de que regresó el avión presidencial a México y que no lo vaya a usar el presidente, y ya ven cómo se echó para atrás, avienta la rifa como para reafirmar, Pedro, su compromiso con la austeridad republicana, su compromiso con este estilo de gobierno que políticamente hace tan exitoso al presidente. Entonces, en resumen, Pedro, en materia de salud, tienen un año para corregir la plana. El presidente pidió un año de paciencia para llegar a la gratuidad. Esperemos que en un año corrijan la plana y demuestren que que el sistema que proponen es el que necesita el país. Ojalá que así sea. Y en términos del avión presidencial, Pedro, pues yo creo que el presidente quiere que se acabe esta pesadilla de opinión pública, porque no le conviene al presidente, le está afectando y le va a afectar en su posicionamiento en las próximas semanas. Hasta acá mi comentario, mi querido Pedro. Muy bien, Roberto, y tienes toda la razón. El tema de salud está incidiendo fuertemente. El tema del avión presidencial, sin duda. Y yo nada más le adicionaría el tema de la seguridad en caso de que vinieran más procesos como los que por inseguridad y por delincuencia se están y se han presentado en el país en últimos tiempos. No puedo dejar de ver que hoy se cumple un año de Tlahuelilpan, que es, después de todo, el producto de la, hasta cierto punto, ingobernabilidad que a veces se propone con este caos, este marasmo, que no es de López Obrador, es de un proceso político-social que se ha venido viviendo en el país y que ha traído por consecuencia este deterioro que, de alguna suerte, se tienen que dar signos de mejoramiento, no hay de otra, y creo que el presidente tiene que tomar acciones mucho más profundas en ese sentido. Y gracias, como siempre, querido Roberto. De nada, mi querido Pedro, que pases un buen día. Gracias, buen día. Roberto Trat y su información.